¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, soy Ricardo Alba y les doy la más cordial bienvenida a Diálogo Abierto en este 30 de abril del año 2025. Mañana es el Día Internacional del Trabajo y vamos a hablar justamente sobre ese tema. Vamos a hablar sobre la informalidad, sobre cómo es la situación laboral entre jóvenes y adultos, y por supuesto para ello vamos a conversar con Paola Herrera, es economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. Y luego, en nuestro segundo bloque, hablaremos sobre el racismo, porque se han recibido reportes de discriminación étnica y racial. Hay una encuesta del año pasado que ha sido mostrada en las últimas horas y sobre el cual vamos a conversar justamente con el sociólogo y docente e investigador Jerjes Loaiza. Esto y mucho más en los próximos minutos, pero antes, como siempre, el resumen informativo. No podemos transar con los que se ponen al margen de la ley, como gobierno, como sociedad, y para que quede en la historia tenemos que trabajar de manera honesta y transparente, con empresas decentes y honestas. La RENIEC no tenía una autorización legal para hacer la revisión de las firmas y los padrones, sino que lo hacía mediante un convenio con el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora con esta ley ya se ha establecido que es RENIEC quien tiene esa función, pero además se le da autorización a RENIEC para usar una serie de medios digitales, informáticos, automatizados, para poder hacer la verificación y para ponerse a tono con la modernidad. Y de esta manera se impedirá, o por lo menos se dificultará, que haya cosas como las que hemos visto en los últimos días. A través de Foncodes estamos ya invirtiendo 75 millones de soles para 135 escaleras a nivel de Lima. Aquí en Villa María tenemos en el primer paquete 23 escaleras. Bien, vamos a las entrevistas entonces a pocas horas del Día Internacional del Trabajo. Las últimas proyecciones, las últimas cifras hablan que de cada 10 trabajadores, 7 laboran en la informalidad y 3 en la formalidad, vale decir, están en planilla y gozan de beneficios sociales. ¿Cuál es la realidad más allá de ello? ¿Qué se espera próximamente? Conversamos justamente con una experta, Paola Herrera, que es economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. ¿Cómo está, Paola? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Ricardo. Bueno, hablamos entonces según cifras que ha entregado el INEI, que trabajó todo el año 2024, que más del 70% de trabajadores son informales en el Perú. Correcto, tenemos, como bien mencionaba, 7 de cada 10 trabajadores en el Perú están en la informalidad, que significa básicamente que son aquellos trabajadores que no reciben beneficios como vacaciones pagadas, CTS, no tienen el aporte de salud, el aporte de una pensión, y no solamente eso, sino que también implica que son trabajadores que están en un entorno de baja productividad y explican altamente por qué es que en el Perú la productividad de los trabajadores promedio es bastante baja. Si nos comparamos con otros países, por ejemplo, se calcula que un trabajador promedio en Chile, que tiene una tasa de informalidad más baja de alrededor del 30% nada más, un trabajador en Chile en promedio produce casi el doble de lo que produce un trabajador peruano promedio. Y ese es el impacto general, el impacto mayor que en verdad significa tener una alta informalidad. ¿Y a qué respondería que un trabajador informal, o sea, probablemente un locador, probablemente alguien que solo otorga recibos por honorarios, tiene una mayor productividad? Una menor productividad. Una menor, sí. Sí. Pues básicamente cuando pensamos en la alta informalidad, hay que pensar en que se concentra todo esto sobre todo en empresas más pequeñas, las microempresas, claro, emprendedores, pequeños empresarios. Y estas son las empresas que no tienen el suficiente capital muchas veces para poder expandirse, para poder invertir más, y eso es un entorno en el que los trabajadores mismos no tienen las capacidades para poder desarrollar completamente todo su potencial y se quedan con, digamos, una menor productividad, a diferencia de, por ejemplo, si trabajaran empresa más grande, que también les puede facilitar algún tipo de capacitación, una línea de carrera más centrada en mejorar cada vez sus habilidades. Eso es lo que se está perdiendo. ¿Podría conllevar también a que estos trabajadores informales, debido a que también tienen una precariedad laboral, buscan otros centros laborales,
otros trabajadores, otros trabajos o agenciarse de alguna labor adicional? Lo Sí, que claro, ahí es disminuye donde... y ocupa su tiempo también en otra actividad. Sí, ahí es donde surge también la necesidad de no tener solamente un trabajo, Ajá. sino varios cachuelos, que en muchos casos en realidad tampoco llega a, el nivel de, a darles el nivel de ingreso que podría darles un trabajo formal, ¿no? El recurseo, Sobre como se todo- le denomina también, ¿no? Sí, y sobre todo esto afecta, como siempre, a los más vulnerables, entre ellos los jóvenes. Son una parte de la población bastante vulnerable a este tipo de situación. Últimamente, de hecho, las empresas formales están demandando en mayor medida a trabajadores más de mayor edad. De hecho, se busca casi 4 veces más a los trabajadores mayores de 30 que a los jóvenes mayores de 30. Eso es algo que me llamó la atención poderosamente, bueno, además porque también estoy ya en la base 5, el tema de que el INEI en este reporte señala incluso de más de 40, ¿no? O sea, hasta de 45 años está requiriendo más que los jóvenes. ¿Y esto a qué refiere? Porque hasta antes de la pandemia la situación era totalmente distinta. Correcto, sí. Básicamente, justamente lo que mencionas, ¿no? Antes de la pandemia, en el 2019, por ejemplo, más bien se buscaba a jóvenes el doble que a los mayores. Y esto tras la pandemia, tras la recuperación lenta que hemos tenido de ese golpe, también tuvimos el retroceso económico del 2023, donde muchas empresas han tratado ahora, cada vez más, de priorizar trabajadores que cuentan con experiencia, que cuentan de repente con más estudios superiores, en muchos casos que perciben que están más preparados para poder ser productivos en su empresa, dejando de lado las oportunidades laborales que antes se les daba en mayor medida a los ¿No jóvenes. será que la capacitación que reciben también los jóvenes no está de acuerdo a un estándar internacional? Eso es justamente otro de los factores que limita también la empleabilidad de los jóvenes, ¿no? Durante la pandemia, en los últimos años, muchos hogares, sobre todo los más vulnerables, de los menores recursos, se han quedado cada vez con menos posibilidades de llevar a sus jóvenes a que culminen alguna carrera superior, la universidad, algún estudio técnico, y eso compromete de manera muy importante la demanda que tienen las empresas formales por trabajadores productivos, ¿no? De hecho, cuando pensamos también en los jóvenes, se ha incrementado el número de ninis, es decir, los jóvenes que no trabajan ni estudian, y 3 de cada 10 ninis reportan que no estudian por problemas económicos justamente. Entonces ahí es donde limita que puedan culminar algún estudio superior y sean más empleables para las empresas. Y lo que significa la capacitación, es decir, la meritocracia, ¿no? Que sobre todo se reclama, digamos, necesariamente en el sector público. ¿Es también igual en el sector privado? En muchos casos sí, antes de la pandemia, como te decía, se buscaba mucho a los jóvenes porque también se veía ahí oportunidades de poder formarlos dentro de la empresa formal, digamos que tengan una línea de carrera, que vayan creciendo con las oportunidades que dan las empresas formales. Pero ahora, si es que se está priorizando, si es que se está prefiriendo tener trabajadores de mayor edad, con más experiencia, en realidad estamos también comprometiendo el futuro laboral de los jóvenes que en unos 10, 15 años van a ser justamente los que sostengan la economía del país, ¿no? Entonces, si no nos preocupamos por mejorar la empleabilidad de los jóvenes, también asegurando la calidad de sus estudios, porque hay muchos jóvenes que, de hecho, incluso terminan una carrera universitaria, pero de repente el nivel de educación que adquirieron no era el suficiente, no era el deseado. Ahora tenemos que 1 de cada 3 universitarios aproximadamente trabaja en una posición que requiere ese nivel de calificación universitario. Es decir, están sobreeducados o están subempleados en relación al nivel de calificación que tienen. No, y más aún se dedican a una función para la cual no estudiaron. Exacto, exactamente. Se dedican a una carrera que no tiene que ver con lo que estudiaron en la universidad o en el estudio técnico. Correcto. ¿Y qué se requiere para ir mejorando esta situación? El gobierno, por ejemplo, ha creado un registro de trabajadores informales. La presidenta y el ministro de Trabajo lo presentaron la semana pasada, que entiendo yo que es básicamente un monitoreo, es decir, para trazar cifras y sobre todo de allí, con esta base de datos, ¿no?, ir viendo cómo actuar en cada sector, o sea, digamos, probablemente por edad, por zonas del país. Sí, de hecho es importante tener cada vez más información y conocer qué hay detrás, qué hay detrás de lo que impulsa las decisiones o las oportunidades de esos trabajadores que están en la informalidad. Pero también ya se sabe bastante desde hace varios años de cuáles son las limitaciones, por ejemplo, de las empresas informales, por qué no
perciben que es beneficioso formalizarse, y es porque ven que los costos son demasiado elevados para ellos, tienen que enfrentar una regulación que es demasiado cara, incluso la misma contratación formal no compensa, digamos, los beneficios que también muchos perciben que son pocos de estar en la formalidad. Y ahí es donde todavía nos falta tener mejores propuestas, tener mejores reformas. Es importante que las empresas tengan una mayor facilidad de contratar y también de despedir a aquellos trabajadores que consideran adecuado, y que, digamos, no hayan sobrecostos, sobre todo para las empresas más pequeñas. No tenemos regímenes que, más bien, si es que incentivan a las empresas a quedarse en un tamaño más pequeño, el famoso enanismo empresarial, y también eso mismo impulsa muchas veces a subreportar trabajadores, a tener la planilla limitada y contratar por otro lado a trabajadores informales, ¿no? Esos son el tipo de reformas que necesitamos para poder facilitar la contratación de todos los trabajadores que, en realidad, como mencionaba, la mayoría están todavía en la informalidad, y sobre todo para salvaguardar el futuro de los jóvenes. ¿Cuánto hemos avanzado en cuanto al tema de género? En donde, bueno, por lo general, hasta hace algún tiempo, el hombre ganaba más que la mujer a misma función. Sí, hasta ahora, de hecho, nosotros hemos estimado que hay una brecha de salarios entre hombres y mujeres de alrededor de 24-25%. Ah, todavía sigue siendo alta. Sí, exacto. Entonces, de hecho, en promedio, por ejemplo, en Lima Metropolitana, los trabajadores masculinos ganan más de 2.000 soles y las femeninas ganan menos cantidad. Y eso todavía se debe mucho al tipo de trabajo también al que se dedican y la cantidad de horas que pueden dedicar al trabajo, porque muchas veces las mujeres, por un tema de factores culturales, un tema también de decisiones propias, perciben que tienen que estar más dedicadas a las tareas del hogar. Y en muchos casos también luego, cuando se convierten madres, hay un gran porcentaje de mujeres que deja el mercado laboral para dedicarse a ser madre, olvidándose quizá de que comprometiendo su futuro laboral, ¿no? Paola, si hacemos un mapeo general del país, hasta hace algunas décadas la mayoría migraba a Lima, ¿no? Veía a Lima como la única alternativa de productividad, de conseguir empleo, de mejorar su vida. Pero sin embargo, esto ha ido cambiando. Las capitales en el sur como Arequipa, Moquegua, Tacna, la minería ha concentrado mucha atracción. Y en el norte la agroindustria, al igual que en Ica. ¿Cómo ha ido cambiando ese panorama? Sí, de hecho, justamente eso resalta la importancia, por ejemplo, de seguir impulsando sectores clave que traen mucha inversión, y que la inversión desde el sector privado genera muchísimo empleo, sobre todo el empleo de calidad, que es el que necesitamos, ¿no? El empleo formal. Entonces, es correcto que en el sur, la industria minera, también en algunas regiones del norte, han podido incrementar las oportunidades laborales de muchos peruanos. Ahí también es donde se encuentran. Que trabajan en su propia tierra ahora, ¿no? Exacto. No es necesario que vengan a Lima. Exacto, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, el sector minero, si bien es cierto, es mucho más intensiva en capital que en capital humano, en realidad un sector tan grande como la minería mueve otros sectores que pueden mover industrias locales, por ejemplo, transporte, servicios, hoteles, comercio, y eso genera más empleo también. Nosotros en el IPE varias veces hemos dicho que por cada empleo directo que se genera en la minería, por ejemplo, se generan otros 8 empleos en otros sectores relacionados al sector, que se mueven a causa de ese sector. Y quería cerrar la entrevista preguntándote sobre el tema legislativo. Se han planteado en los últimos años normas que justamente permitan que los jóvenes tengan mayor acceso al trabajo, que sea más factible justamente la formalización de las empresas? Recientemente, por ejemplo, hemos visto algunas propuestas para crear más universidades, para que esta modalidad de tener un ciclo cero sea, digamos, universal, para el ingreso automático a las universidades. Y creo que desde el IPE creemos que este tipo de propuestas están dejando de lado el problema de fondo, que lo mencionaba anteriormente, que es la calidad de esa enseñanza, ¿no? De hecho, nosotros, si vemos el beneficio que da terminar la universidad, puede impulsar los ingresos de una persona en hasta 80%, pero solamente si es que culmina la universidad, los 5 años de universidad. En cambio, debido a problemas
económicos, muchos jóvenes se quedan en el tercer, cuarto año y los beneficios que reciben en realidad no son tan elevados, y eso es lo que refleja que lo necesario no es facilitar la entrada de jóvenes a la universidad, sino que uno, logren terminarla, y segundo, que esta sea para que así puedan y sean más atractivos para las empresas formales. Interesante análisis, todavía hay mucho pan que rebanar en el tema laboral. Tú nos has dado ya un panorama de cómo está la situación en el país y te agradecemos mucho. Esperemos que la situación vaya mejorando y que todo ese esfuerzo que se está haciendo pueda concretarse en reducir la informalidad y, al contrario, el trabajo digno y con todos sus beneficios para los trabajadores. Muchísimas gracias a nuestra invitada esta noche, Paola Herrera, economista senior del IPE, el Instituto Peruano de Economía, y feliz Día del Trabajo también. Igualmente, feliz día. Y agradecer a Dios que tenemos trabajo, es importante. Claramente. Muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa y al retorno vamos a hablar sobre la discriminación y el racismo en el Perú. ¿Dónde se producen más casos? Se lo vamos a contar al retorno, porque ya va a estar con nosotros Jerjes Loaiza, sociólogo, docente e investigador. Pausa y retornamos. Este jueves a las 10 de la noche en Mercado Peruano. El día de hoy el protagonista es el ají amarillo. Los ajíes históricamente provienen de la meseta del Collao, del altiplano. Y hay que destacarlo, señores. Ha venido para seguir creciendo en el mercado internacional. El nuestro es un mercado sin frontera. De San Felipe, Vega, Tahuabra, para Europa. Mercado Peruano, lo mejor de nuestra oferta exportadora. Todos los martes y jueves a las 10 de la noche. TV Perú nos une. Hola, soy Arles Yani. Tengo y sígueme director, yo juego a Ceni. Este sábado a las 9 de la mañana. Historias que nos motivan a construir un mundo sin barreras. Yo puedo, tú puedes. Por TV Perú nos une. El Perú hace noticia, dando voz a sus regiones. El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú fortalece su presencia en todo el país. Hoy, desde la Ciudad Blanca, presentamos TV Perú Sur, una señal que nos acerca a la actualidad y lo más destacado de las regiones. Arequipa, Ica, Cusco, Apurímac, Moquegua, Puno y Tacna. Fortaleciendo una producción con identidad propia y reflejando el sentir de cada región. TV Perú Sur cuenta con periodistas locales especializados y equipos de última generación. Creemos en un país que crece, se fortalece y se une con todas sus voces. El Perú se luce mejor a través de las señales del IRTP. Estás viendo Diálogo Abierto. Bien, volvemos aquí a Diálogo Abierto para hablar sobre la discriminación étnica y racial. Hay una encuesta denominada Percepciones y Actitudes sobre Diversidad Cultural que revela que el 28% de los peruanos se ha sentido en alguna ocasión discriminado. Vamos a hablar con alguien que hace un seguimiento, que está muy al tanto del tema, y es don Jerjes Loaiza, que es sociólogo, docente e investigador. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas noches, muchas gracias. Con gusto. A ver, 28 es, cabe decir, 1 de cada 4 peruanos se ha sentido discriminado alguna vez durante su vida. La discriminación es un proceso que no solamente se limita a hablar del color de piel o de alguna condición física, seguramente fenotípicamente visible. O física, ¿no? Si eres flaco, te... Sí, no tiene que ver en realidad con esos argumentos, tiene que ver con una capacidad, como una herramienta de sostén o como un mecanismo de defensa, mediante el cual yo impido que tú y los tuyos o que un grupo de personas pueda acceder a un beneficio simbólico, a una admiración, a ser bien visto, a ser bien considerado o material, a un empleo, a la posibilidad de tener una mejor condición de vida, estudio, etc. ¿Cuánto influye el color de piel? Influye mucho, pero no porque el color de piel valga.
Influye la posición que uno puede tener de seguridad en un contexto en el que verdaderamente el color de piel representa una amenaza. Yo puedo inventarme cualquier insulto en torno a cualquier color de piel que vea, ya sea blanco o no tan blanco, o cualquier otro color. Y lo hago porque tengo esa necesidad de enfrentar, de afrontar en un contexto donde no hay ningún tipo de ética ciudadana. En un contexto cualquiera dice o hace o piensa, dice lo que piensa y hace lo que quiere. Como no hay un Estado vigilante necesariamente, como no hay un entramado educativo con valores bien cimentados, lo que hago es apelar finalmente al insulto. Es lo único que me puede salvaguardar. Y tomar una postura ya no de ser insultado, victimizado, sino de victimario, de insultar y de enfrentarme a la población, a las personas que fuere, inventando un color seguramente. Estamos hablando de una guerra de todos contra todos. Es una guerra de todos contra todos, por eso es que en Lima, cuando tú migras, eres segunda generación o primera, inclusive tú te blanqueas. Te blanqueas porque tú adoptas el papel del victimario. Tú te sientes que eres la persona que racializa. Y cuando alguien te dice, pero tú no te has visto en el espejo, te sientes recriminado. Tú dices, no, yo no soy así, porque yo soy más blanquiñoso, yo soy más blanqueado, porque yo tengo plata, porque yo tengo estudios, porque yo voy a la universidad. Entonces, en el Perú de los años 60, que hubo bastante migración del campo a la ciudad, siempre han habido dos factores que han sido los que han limitado o separado la población urbana de la no urbana: la limpieza y la educación. Hoy en día, hablar de la limpieza o, en todo caso, discriminar por limpieza a una persona por color de piel no está bien visto, pero sí la educación. O sea, discriminamos a las personas por su educación. Eres un ignorante, no hablas bien el castellano, no sabes esto, no sabes el otro. Nadie va a decir que eso es racismo, pero eso es discriminación. Son frases clásicas, ¿no? Eso de ignorantes, que uno lo escucha en cualquier lugar de la vía pública y sobre todo más en el transporte urbano, ¿no? En donde estos casos y estas agresiones verbales son frecuentes. Por supuesto, o sea, tú puedes sostener una cosa muy, muy compleja para poder defender tu punto de vista, pero todo eso se acaba simplemente con un insulto. De cualquier color, de M, ¿no? Y ahí ya se acabó todo el debate, ya no tienes nada que decir. Y las agresiones son mayormente verbales, ¿no? No, también hay físicas. O sea, una agresión verbal corresponde a una agresión física. Cuando a ti te insultan por un color de piel, tú puedes sentir que te están mentando a la madre, ¿no? O sea, no se trata de lo que el color de piel diga. Sí se trata de la reacción de la persona y el entorno que siente o señala que te sientes herido. Porque vamos a ver un poco este cuadro de discriminación en el Perú y sobre todo el espacio donde se registra más un acto de discriminación. El primer lugar lo ocupan los lugares de consumo. Porque es el lugar donde más interactúas con más personas, con mayor público y en donde las personas se blanquean por el dinero, por lo que consumen. Cuando tú ves una persona que consume tanto como tú o menos que tú, pues obviamente lanzas improperios. Tú te blanqueas de acuerdo a lo que consumes, a cuánto tienes dinero para gastar. Y si tienes tu tarjeta también dorada. ¿Cuál color que gustes, no? Pero la cosa es que consumas y consumes bastante, ¿no? Claro. Espacios públicos, que es también parecido a los lugares de consumo, en el Internet. El Internet es una ágora colectiva en donde se invisibiliza el color. Muchas veces han creído que el Internet es una especie de espacio hedonista o el paraíso en la medida de que todos somos iguales, pero no es así. Nosotros apelamos a un color que nos hace sentir superiores. Yo he hecho varias investigaciones, una de ellas de los videojuegos, que demuestro claramente, incluso a nivel internacional, determinados países, Estados Unidos por ejemplo, racializan al resto del mundo, ya sea latinoamericano. O sea, desgraciadamente el racismo es un mal que nos acompaña en todo el planeta, pero en el Perú se desarrolla de una manera muy cruenta, de manera muy paradójica. Insultamos a personas simplemente por el miedo de lo que estas personas puedan significar, por el miedo de sentirme indefenso, ¿no? Le sigue instituciones públicas. ¿Qué ocurre en esas dependencias públicas? Pues nuevamente, hay una suerte de enfrentamiento en donde yo trato de bajarte diciéndote algo o haciendo que pierdas el control. O cuando yo ya no sé qué hacer, te lanzo un insulto. Una institución pública, lo que hay pues es un deseo, una exigencia de que las personas vean sus propios defectos. El color de piel no dice nada, vuelvo a repetir, es que inhibe o lo que explícitamente provoca, no lo que el color dice, sino lo que está detrás de eso. Imposibilitarte, amarrarte de las manos, anularte, neutralizarte, eso es lo que busca el insulto. Correcto. Luego también los centros laborales y los colegios. Colegios es triste, ¿no? Los centros laborales se entiende porque hay mucha interrelación entre personas y desde hace mucho tiempo el trabajo dejó de ser pues un espacio de libertad y ahora es un trabajo de competencia en el que en cualquier momento te piden. Pero la institución educativa es muy triste porque ahí debería haber una intermediación docente, colegios, ¿no? Psicopedagogos, etcétera, porque el insulto es la peor forma de demostrar no solamente tu falta de capacidad para hablar las cosas, ¿no? Para sostenerlas, sustentarlas,
sino también es una demostración de cuánto miedo sientes en un contexto en el que no puedes apelar a nada ni a nadie. No hay nadie, si es que la tienes efectivamente, no hay una ética ciudadana que conlleve a un respeto entre todos y todas. ¿Por dónde tenemos que actuar, don Jerjes? ¿Por dónde empezar? La ¿Desde la educación. casa, desde la formación escolar? Los estudiantes, ¿no? Conversamos bastante psicopedagogía, ¿no? Y conversamos bastante de esta imposibilidad que un maestro, un docente tiene frente a las familias. Las familias enseñan a veces lo contrario a lo que en el colegio enseñarían. Y esto, si se suma la imposibilidad en la calle de poder afrontar un sinnúmero de dificultades, lo único que te deja a la mano, al alcance, es un insulto. Un insulto que puede abrir muchas puertas y puede cerrar muchas otras. Entonces yo creo que el problema parte de casa, con los padres, madre, con los hermanos, del colegio, por supuesto, lo que el educador que está amarrado de manos puede hacer, y de los profesionales de las universidades, ¿no? La responsabilidad social universitaria, y en términos generales la responsabilidad social, debe abrir las puertas a un debate en torno a lo que el racismo es. El racismo no debe detenerse, la discriminación, al mero color de piel, sino a lo que verdaderamente afronta. Y es una discriminación que busca que unos tengan menos que los que tienen mucho más, y que los que tienen más busquen hacer lo posible para que los que tienen menos no resulten una amenaza para ellos. No podemos ir llevándonos así. Hay que tratar de pensar las cosas y decir las cosas. Correcto. El Ministerio de Cultura tiene una línea telefónica que ha recibido más de 280, me parece, denuncias durante todo el 2024. La gente, a ver, denuncia, o sea, 284 le parece un número razonable, o cree usted que la gente prefiere evitar y prefiere, ya los ha hecho casi común este tema? No, la cifra siempre va a ser oscura. Decir que a mí me racializan, que a mí me maltratan por mi color de piel, es decir que soy una persona lo suficientemente débil para decir cuán débil soy, ¿no? O sea, acá, desgraciadamente, en nuestra realidad social no podemos decir lo que nos hacen. Tenemos que aprender a defendernos. Desde la casa nos enseñan. Si alguien te insulta, insúltalo. Si alguien te pega, pégale. Si alguien te dice algo, tienes que defenderte. Acá nadie te va a defender. Papá y mamá no van a estar contigo siempre, si es que hay papá y mamá. Desgraciadamente, como si esto fuera pues una selva de concreto, prácticamente nos enfrentamos a todos, ni siquiera como adversarios que opinan distinto a nosotros, sino como enemigos. La violencia en las calles, la violencia en la familia y la violencia en el mundo se sostiene a través de guerras, a través de peleas y a través de crímenes. Si todo eso es lo que aprendemos mediante los medios o en términos generales en nuestras vidas, obviamente un insulto termina siendo muy poco, pero termina siendo la mecha que enciende pues una gran guerra. ¿La presencia de ciudadanos extranjeros también ha generado mayor casos de racismo? En la primera etapa sí. Entre los propios migrantes, la población venezolana hizo la distinción entre los primeros que llegaban blancos, bien educados, y los no tan blancos, no educados. O sea, siempre se ha dicho de que la migración ha pasado por varias oleadas, dividiéndola simplemente en dos: la oleada de los educados blancos y la oleada de los populares no tan blancos. Entonces ya hay un racismo ahí incorporado. Ahora, cómo la población ha terminado incorporándose en la propia vida, es difícil sustentarlo, porque acá apelamos a un racismo de color de piel, pero ellos provienen de una sociedad, y en términos generales el racismo es mucho más complejo que eso, en donde importa no tanto solamente tu color de piel, sino tu cultura, tus costumbres, tu ropa, tu consumo, tu billetera, tu manera de hablar, de dónde vienes, dónde provienes, dónde naciste. O sea, son una serie de cosas complejas que nos llevan hasta una clase de historia en decir que uno puede ser tan blanco como el otro, muy parecidos, pero basta que yo sepa que no eres hijo de o antecedente de y te pongo una estrella en el saco, una estrella que haga ver que eres un judío y que no eres efectivamente un alemán, ario. Entonces, el tema de la discriminación y el racismo es muy complejo, ¿no? Sin duda. Y que lamentablemente pues, continúa en muchos casos extendiéndose. Muchísimas gracias, don Jerjes Loaiza. Interesantísimo la investigación que nos ha presentado y el trabajo que viene desarrollando siempre sobre los problemas sociales en nuestro país. Muy gentil. Muchas gracias. Nos vamos, viene ya lo último aquí en TV Perú con Noticias al Cierre y Carola Román. Por nuestra parte, buenas noches, feliz Día del Trabajo.